Voy a iniciar y doy la bienvenida a Marcela Arellano, quien es una dirigente sindical a nivel nacional, la primera dirigente que está al frente de esta organización, SEOLS. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Segundo, un saludo para usted, buenos días a toda su audiencia. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Acláreme este tema. Usted es una de las primeras mujeres que está tomando las riendas de la SEOLS. Así dice la historia, soy la primera mujer presidenta de la SEOLS y fui la primera mujer presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Un poco difícil esta situación, ser una mujer quien esté al frente de una organización sindical tan importante con muchos años de trayectoria. Más bien ha sido una experiencia bastante fortalecedora, ¿no? Los compañeros que han estado en la dirigencia de la Confederación, quienes están ahorita en mi comité ejecutivo, que son el 70% hombres, el 30% somos mujeres, creo que rebasamos el 30% en esta oportunidad, hemos hecho un muy buen equipo de trabajo. Usted me da una alerta bastante importante, 70% varones y 30% mujeres. Esto quiere decir que todavía tenemos una sociedad patriarcal en donde prácticamente mayores oportunidades laborales, como dice el censo del INEC, hay para varones que para mujeres, dejándolas un poquito todavía rezagadas. El mundo laboral, el mundo del trabajo efectivamente está compuesto por una mayor cantidad de hombres. Históricamente han estado allí, han estado en la esfera pública los hombres, ¿no? Y en el Ecuador representan alrededor del 38%, tienen participación los hombres, las mujeres alrededor del 26%, digamos, esa es la composición. ¿Dónde se ha quedado la política pública? Por ejemplo, claro, la Constitución es bien clara en esta materia y efectivamente bastante contundente en esta materia porque dice que las oportunidades son iguales para hombres y para mujeres. Y el derecho al acceso al servicio público, tanto para mujeres como para varones, debe ser equitativo, debe ser equilibrado. Pero mire nomás el dato que usted me dice dentro de su organización sindical, en donde el 70% está constituido por varones y un 30% de mujeres. Entonces, me pregunto, ¿dónde quedó la política pública? Le doy otro dato que es mucho más preocupante. Las mujeres que tienen acceso a la organización sindical, a la libertad sindical, son mucho menos del 30%, mucho menos del 26%. Le recordamos que en el país hay límites legales y además límites de práctica y de discriminación sindical en el sector público. Solamente pueden sindicalizarse las personas que son consideradas como obreros o trabajadores manuales. Entonces, ello implica que el resto de servidores públicos en donde está concentrada la mano de obra de las mujeres no pueden sindicalizarse, entonces hay límites. Apenas el 10% tienen acceso a la organización sindical. Entonces, las SEOLS, más allá de ese 10% que están afiliadas a los sindicatos que pertenecen a la Confederación, hemos tomado la decisión de que haya un porcentaje, por lo menos una cuota de mujeres dentro de la dirección de la Confederación. ¿A qué se debe quizás? A una política que enmarca dentro del Código de Trabajo de 1938, un código de trabajo bastante descontextualizado a la realidad que hoy en día tenemos. El Código de Trabajo ha sufrido transformaciones grandes durante estos años, ¿no es cierto? Y sobre todo en la implementación del neoliberalismo. Y en esta última reforma política ocurrida en el 2008, los derechos laborales sufrieron graves ataques, ¿sí? Hay un ataque del progresismo y de la derecha a los derechos laborales y a los derechos sindicales. ¿Usted me dice del progresismo, entre comillas, hablando de algún partido político? De la Revolución Ciudadana, exactamente, ¿no? Ellos conculcaron derechos de los trabajadores desde el momento en que estaban en el poder. La Revolución Ciudadana impulsó esta reforma política que terminó en la Constitución, que logró que la Constitución se implemente desde el 2008. Pero paralelamente a la Constitución también se desarrollaron los mandatos 2, 4 y 8, mandatos constituyentes, que son parte de este cuerpo constitucional, y allí se conculcan varios derechos, sobre todo los derechos de libertad sindical.
libertad de organización, de negociación colectiva y de huelga para los trabajadores del sector público. Pero siempre atacaba, por ejemplo, el prófugo de la justicia, siempre decía que, habían dirigentes sindicales que eran muy beneficiados y todo eso, ¿no? Y por eso, claro, más o menos en el año 2013, 2014, por ahí empezó una arremetida al sector sindical, diciéndole que les van a quitar las prebendas a quienes están en este sindicalismo dorado, lo decía. La implementación de los mandatos 2, 4 y 8, ocurrida en el 2009, implicó además una práctica antisindical, que usted me hace acuerdo, que no le iba a hablar ahora en este momento, pero usted me hace acuerdo, ¿no? Que se caracterizó, uno, por la cooptación de la dirigencia sindical. Los dirigentes que no eran cooptados y que apoyaban a la Revolución Ciudadana sin ninguna crítica, ¿sí?, fueron después vilipendiados, fueron además perseguidos, ¿no es cierto? Se deslegitimó tanto a la dirigencia sindical como los derechos. Recuerde que había una campaña permanente, ¿no es cierto?, que decía los sindicateros, una campaña por radio, por televisión, que hablaba de los sindicateros, hablaba de los privilegios, que éramos privilegiados los que teníamos trabajo, que éramos privilegiados los que teníamos contratación colectiva, que no se podía hacer huelga para reclamar los derechos en el sector público. Posteriormente hubo una serie de reformas a la normativa, no solamente al Código de Trabajo, sino a la normativa del sector público. En el sector público en este momento no hay carrera administrativa. No solamente que no pueden organizarse, sino que no hay carrera administrativa. Se cambiaron los perfiles profesionales, se implementó este acuerdo ministerial, me parece, decreto ejecutivo, el 813. El 813 que tenía dos contradicciones, era una contradicción en sí mismo, ¿no? La renuncia obligatoria. Renuncia voluntaria obligatoria, que decía, claro. La renuncia solamente puede ser voluntaria, ¿no? Claro, pero le decían renuncia voluntaria obligatoria, o sea, no era ni la una ni la otra, porque quien se sometía prácticamente a aquello se lo veía un poco, como que contradictorio al decir que era una renuncia voluntaria o obligatoria, encima de esto le pusieron. Así es, el sector más afectado en este momento de la implementación de esa norma antilaboral fue el sector de la salud. Salieron alrededor de 17,000 trabajadores de ese sector, pero ¿quiénes salieron? Médicos especialistas. Ellos fueron los más afectados. Entonces, el sector público desde esta época ya quedó afectado. Entonces, la reforma política estuvo acompañada de una reforma laboral antisindical y antiderechos en ese momento, que afectó fundamentalmente a los trabajadores del sector público. Y le recuerdo que en el desarrollo de esta ley denominada justicia laboral, también hubo afectaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a las mismas características del empleo en el Ecuador. Muy bien. Claro, hay que recordar, porque después de aquello se hicieron su propia organización sindical, que había sido una aspiración de los trabajadores. Recuerdo la Central Única de Trabajadores, que se la hizo en el tercer piso, decían, del ministerio laboral. Algo paradójico que una institución sindical sea patrocinada por una institución estatal. Esto es parte de la afectación a la autonomía sindical. En el 2014 nace esta organización, la Central Unitaria de Trabajadores, que precisamente su declaración de principios dice apoyar al gobierno de la Revolución Ciudadana. No dice defender derechos, ¿no es cierto? Entonces, nace por un tema político, no por una actoría de carácter sindical. En el movimiento sindical siempre hemos tenido los amarillos, le hemos dicho esquiroles, amarillos. Esto era la conformación de la CUT. Pero era una aspiración de los sindicatos a nivel nacional. En la internacional se habla de la Central Única de Trabajadores, por ejemplo. En Chile se toma este nombre, esta figura, para aglutinar a los diferentes sectores sindicales. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, se hablaba de la generación de una Central Única de Trabajadores que agrupe a todas las fuerzas sindicales del país. Pero, oh sorpresa, esto de aquí fue cogido y fue captado por una organización política que, en vez de velar por los derechos de los trabajadores, velaban por los derechos de esta organización política. Efectivamente, en el caso del Ecuador no nace de las entrañas del movimiento sindical esta aspiración, sino de la voluntad
de la política de división, de cooptación, de deslegitimación de los derechos y de criminalización de los líderes sindicales y sociales. No solamente se dividió a la organización, se deslegitimó a los derechos y a los líderes, sino que además se los persiguió, se criminalizó. Varios de nuestros compañeros dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores incluso estuvieron presos o estuvieron enjuiciados, precisamente por defender los derechos de los trabajadores. ¿Les daban un mensaje a los sindicalistas aquí en ese gobierno, recuerdo, bastante complicado, ¿no? Bastante oscuro? ¿Les daban un mensaje a los dirigentes sindicalistas de que quienes no estaban con ellos estaban en contra de ellos, por lo tanto había que perseguirlos, había que hostigarlos y había que encarcelarlos? ¿Llegaron a ese punto? El proyecto de la Revolución Ciudadana fue un proyecto profundamente autoritario. No solamente construyeron un Estado con este aparecimiento de los 5 poderes del Estado, porque recordemos que son 3 poderes del Estado, todos con autonomía. Montesquieu, claro, sí. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para de contar. En el Ecuador, con la reforma, aparecen 5 poderes del Estado, y uno de ellos, el poder de participación, ¿sí? Controlado directamente desde el Ejecutivo. Y ese poder controla el resto de instituciones, sobre todo de control del Estado, ¿no es cierto? Contraloría, Fiscalía, Corte Constitucional, designadas directamente desde esta función. Entonces, el Ejecutivo controla todo esto, ¿no? Entonces, se vuelve un Estado de carácter vertical, un Estado autoritario y un Estado que es incapaz de controlarse, porque si el Ejecutivo nombra Contraloría, por supuesto que Contraloría obedece al proyecto y a los intereses del Ejecutivo. Eso finalmente en el Ecuador ha permitido que haya impunidad, que los actos de corrupción sí se oculten, porque puede haber actos de corrupción. Bueno, de hecho, pero el tema de un control, de un poder del control del poder del quehacer público es muy bueno, pero no similar a lo que hizo Chávez en el año 2002 en Venezuela, porque él es el gestor de este poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerdo claramente cuando lo defenestraron y después las masas salían a ovacionarlo y lo restituyeron nuevamente en el poder en Venezuela. Recuerdo claramente porque era estudiante en la Universidad de Cuenca y seguía estos procesos muy de cerca, pero implantar algo que hicieron en Venezuela acá nos parecía un contrasentido, porque la realidad del Ecuador responde a otros aspectos. Sobre todo porque es necesario profundizar la democracia, que la democracia sea el eje que articula el Estado con la población, ¿no? Y entonces esta necesidad de controlar todos los poderes del Estado y todas las instituciones, no solamente que vuelve un Estado de carácter vertical, jerárquico, impositivo, sino que además asegura que los procesos de corrupción no sean seguidos y no sean controlados y que haya impunidad, ¿no es cierto? Decimos nosotros, el movimiento sindical agrupado en el Frente Unitario de Trabajadores en la CEOLS, que la reforma política y el autoritarismo ocasionó que se genere un sistema de corrupción en el Ecuador. Sí, ese es el resultado de la reforma política, lamentablemente. Y ese es el resultado de un gobierno que decía ser revolucionario de Yapa. Efectivamente, un gobierno que decía ser revolucionario y que continuó con la reforma laboral iniciada en el modelo neoliberal. ¿Ustedes en algún momento alzaron las banderas de la revolución, por ejemplo, en el año 2006, en el año 2007? Recuerdo también porque era estudiante yo en ese tiempo y nos parecía a nosotros los jóvenes una propuesta bastante llamativa, ¿no? En donde diferentes sectores sociales se agruparon para hacer un solo frente. Me recuerdo a la derecha neoliberal, que era de los social cristianos en ese entonces, y veía que la ciudadanía apoyaba efectivamente estas iniciativas, que al inicio sí, pues, nos gustó y nos encantó a muchos, pero después nos desencantamos de aquello, ¿no? Por sus acciones que daban como resultado otras cosas a lo que ellos pregonaban. Ellos decían una cosa y hacían otras cosas, o sea, decía lo contrario que decía el Che Guevara, que hay que llevar la revolución para morir por ella, no para vivir por ella. Pero muchos se dieron cuenta que hablaban de la revolución no para morir por ella, no para jugársela por ella, sino para vivir de ella. Su organización sindical
¿Qué le desencantó de este proceso, entre comillas, llamado revolucionario? Yo le recuerdo que fue Correa y fue esta agrupación, esta gente que llegó con Correa, la que levantó la bandera de la reforma política tan necesaria en el Ecuador. El Estado no estaba al servicio del pueblo, había ocurrido todo el feriado bancario, el neoliberalismo se había apoderado de todas las instituciones, menos presupuesto, teníamos un Estado descompuesto y había un clamor generalizado de una reforma política. Esa era la condición. Con una constituyente. Correa recoge esa necesidad que teníamos estudiantes, organizaciones sociales, movimiento indígena, movimiento sindical, ¿no es cierto? Todos estábamos impulsando la necesidad de una reforma política a través de una nueva constitución. Correa recoge esta necesidad de la población y eleva a la constituyente. En la constituyente ocurren varias cuestiones, ¿sí? Primero, que se define una estructura de Estado de carácter autoritario. Segundo, se afecta a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? No se avanza, la Constitución no es progresista en los derechos de las mujeres, por ejemplo, no hay reconocimiento a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos y a la capacidad de decisión del cuerpo de las mujeres, ¿sí? O sea, se afectan varios derechos. Allí varias organizaciones comienzan a tomar distancia. La CEOLS comenzó a criticar. Varios de nosotros nos volvimos, digamos, contra este proyecto que se estaba construyendo. Nosotros discutíamos al interior de la Confederación que la Constitución de Venezuela era muy parecida a la Constitución del Ecuador y allí obviamente tenía este carácter vertical del Estado, ¿no es cierto? El Estado intentando controlar todas las acciones de la sociedad. Este poder de participación ciudadana intentó estatizar la participación que es autónoma, que es independiente, que no puede darse como cola del Estado de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tenemos por autonomía y por necesidad, digamos, de incluso enfrentar al Estado, al gobierno, a las políticas que van en contra de la ciudadanía, necesidad de la autonomía y de la independencia, ¿sí? Este tipo de Estado que se construyó obviamente fue de carácter autoritario porque intentó controlar y cooptar la participación ciudadana y estatizarla, ¿no? Entonces, una necesidad actual es precisamente una reforma política que devuelva la autonomía a las organizaciones, que devuelva la autonomía y la independencia a los poderes del Estado. Ese es un requerimiento general. Ojalá que podamos lograr las organizaciones sociales cohesión para impulsar una reforma de carácter democratizadora en el país. Claro, y esto ha sido una necesidad, pero que no le hemos visto que se la ha cristalizado durante todos los gobiernos de turno. Muchos llegan con ofrecimientos y al final se desentienden de las organizaciones. Están ahí para pedir el voto y después, llegado al poder, ya no las conocen, más bien apoyan a otras organizaciones que también hay arribismo dentro de las organizaciones sindicales, porque son organizaciones sindicales no con fines para defender los derechos de los trabajadores, sino con fines para quedarse en el sistema y ponerse a la merced del gobierno de turno para alcanzar cuotas como por ejemplo en el IES y todo aquello, porque también ponen representantes ahí, imagínense. Ese es el resultado de la intervención en la organización sindical, en la organización social en general, ¿no? Estas organizaciones que fueron construidas para defender el proyecto político de la Revolución Ciudadana, finalmente terminaron defendiendo a Lenín Moreno y defendiendo a Lazo, y haciendo acuerdos con Lazo, defendiendo la reforma de Lazo, ¿no? Y queriendo tener su cuota dentro de los gobiernos de turno que han pasado, porque hasta ahora los vemos así a las organizaciones sindicales y quizás por eso han venido a tener un bajón dentro de la clase obrera, ¿no cree usted? Creo que nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, se ha levantado, se ha fortalecido, tiene una agenda política, laboral y sindical de defensa de los derechos que pone el trabajo, que pone la vida de las personas en el centro. Esa es la agenda política que nosotros vamos a impulsar. Si es necesario, dialogaremos con el próximo gobierno, pero también, si no es posible dialogar, nos levantaremos y nos movilizaremos. Muy bien, ahora vamos contextualizando el tema. Mire, en la política nacional se ha dicho mucho, los gobiernos, que ya sale, dijo que iba a incrementar el salario básico a $500, ¿no? Y no lo ha hecho, no ha cumplido el señor presidente Guillermo Lasso y está a punto de salir.
No, en el mes de noviembre se reúnen los 3 representantes de los diferentes sectores para definir el tema salarial y claro, están apuntando a un incremento de $2.25, haciendo referencia a la inflación que va a tener el Ecuador en el año 2024. Entonces, ¿cómo le ven y cómo le sienten ustedes ante ofrecimientos incumplidos por parte de los diferentes gobiernos, en este caso del saliente, del presidente Lasso? Segundo, queremos comentarte que después de 14 años, el Frente Unitario de Trabajadores vuelve al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. La CEOLS vuelve a tener representación. Nosotros desde ese consejo vamos a impulsar una política de trabajo que reactive la economía y una política de salarios que asegure sustento de las familias, que asegure sustento de la comunidad, porque recordamos que el salario es uno de los elementos de la redistribución de los recursos generados. Las utilidades de las empresas generalmente salen afuera del país, se van a paraísos fiscales. Solamente los salarios y las utilidades de los trabajadores sirven para generar y para reactivar la economía. Entonces nosotros necesitamos, más allá de la discusión esta coyuntural del incremento del salario básico unificado, queremos que se genere una política nacional de salarios, que tenga algunos elementos. Uno de ellos, ¿sí?, que identifique que no hay 1.6 perceptores en la familia, que no hay 1.6 personas que trabajen en una familia. Eso lo dijo el INE y eso lo dijo el gobierno de la Revolución también. Exactamente. La Revolución Ciudadana se inventó esta forma técnica de pensar que los salarios en una familia pueden tener 1.6 perceptores para disminuir la brecha, ¿sí?, para que no haya una denuncia pública, que había una brecha inmensa entre salario básico unificado y canasta básica familiar, ¿no es cierto? Entonces esto les permite decir, no, sí están ganando más. Y sobrepasan el salario básico, porque le hacen, le calculan como si 3 personas dentro de un núcleo familiar monoparental, pues tienen trabajo estable, tienen trabajo adecuado. Entonces ahí dirían, están ganando cerca de los $1.500, cuando la realidad no es así. Aquí en el Ecuador lo que más falta es trabajo y hay una tasa muy interesante de desempleo en el país. Hay tasa de desempleo, hay tasa de... La mayoría está en el subempleo, ¿sí? Pero además los mismos datos del INEC, donde presentan 36% de las familias ecuatorianas son monoparentales, entonces solamente trabaja uno, 36%, que es elevadísimo. Entonces no es posible que sigamos con el 1.6% de perceptores. Segundo, que la Constitución plantea que el trabajador, la trabajadora, ganará lo suficiente para sostener a su familia. Eso significa que ganará la canasta básica familiar. Entonces, el salario de los trabajadores debe cubrir por lo menos las necesidades, sino ¿para qué trabajamos? Debe cubrir las necesidades básicas. Entonces, una política de salarios debe implicar que por lo menos se cubra la canasta familiar. Nosotros decimos como CEOLS, hemos discutido esto, nos hemos reunido con nuestros asesores economistas y hemos planteado que este año por lo menos debe cubrir la canasta vital, que son 73 productos y que tiene un costo alrededor de $760. $739. A ver, la canasta vital y la canasta básica, hay 2 canastas, ¿no? Así es. Entonces la canasta vital está en unos $540 y la canasta básica está por encima de los $700. Pero ¿cómo alcanzamos esto cuando tenemos un salario básico de $450? Y hoy en día los empresarios están planteando $2.60 incrementales porque la inflación a eso se calcula en el año 2024. El planteamiento de los empresarios da cuenta que ellos quieren seguir subsistiendo con un subsidio de un trabajo barato. Y el trabajo barato en todos los países hemos demostrado que es un trabajo que no le sirve ni para el empleador, ni para la sociedad, ni para los trabajadores, que es un trabajo desperdiciado.
Nosotros planteamos que no es posible que los trabajadores sigamos subsidiando con trabajo barato a empleadores que no han tenido la capacidad de sostenerse. Pero además, si seguimos con los salarios actuales, los casi congelados, tenemos un congelamiento de salarios, me parece que desde el 2013, de todos los trabajadores, donde no ha habido un incremento general de salarios, la economía seguirá estancada. En este momento, para darle un impulso a la economía, necesitamos un shock. Ese shock que estamos planteando es un incremento general de salarios que permita la reactivación de las pequeñas y microempresas porque se eleva la capacidad de consumo, ¿sí? Pero además asegurar empleos y trabajos estables que le permitan a la población pensar en el futuro, endeudarse, etcétera. Pero es posible, por ejemplo, esto cuando tenemos una cifra muy elevada de desempleo y empleo adecuado, subempleo y todo esto. Entonces es posible cuando no hay inversión, por ejemplo, inversión en el país. Me refiero a que las inversiones se van a Colombia y a Perú y ahí se generan más fuentes de trabajo. Entonces, queremos tener un salario alto cuando no hay empleo en el país. Entonces, ¿cómo generar esta situación y cómo hacer para que el gobierno tome un acierto ahí? No hay inversión, 140 millones de dólares se han invertido en lo que va del año en nuestro país, mientras en Colombia y también en Perú sobrepasan los 5.000 millones de dólares. La inversión que llega al Ecuador y a nuestros países del tercer mundo es una inversión, primero, golondrina, ¿no? Segundo, que viene a la extracción, que viene al sector de la extracción, de la minería, del petróleo, ¿sí? Entonces, esa inversión beneficia al Ecuador. ¿Qué tipo de inversión queremos en el Ecuador? Entonces, es necesario plantearse otros mecanismos para incrementar la inversión. Inversión que venga a mejorar la matriz productiva, sobre todo el Ecuador, la industria. Segundo, asegurar que haya crédito barato, por ejemplo, para las personas que le apuestan al país, para los emprendedores. Asegurar que haya condiciones mejores de tecnología, ¿no es cierto? Que haya importación de nueva tecnología, que el Estado genere condiciones para el mercado, ¿no es cierto?, acceso al mercado de los pequeños productores. Creo que allí está el incentivo a la inversión, no está en la mano de obra barata, porque si no vamos a seguir subsidiando con empleo barato, con trabajo barato y con condiciones de precarización y sobreexplotación laboral. ¿Es posible esto no cuando podemos tenemos llegar? Inestabilidad política? Y quienes ven inestabilidad política, pues dicen no, porque ahí no está segura mi inversión. Y usted sabe, los empresarios están ahí para ganar, no para que vengan los políticos y terminen destrozando el país como lo han hecho. Tenemos una Asamblea Nacional que genera inestabilidad, por eso se generó esta muerte cruzada hoy en día en el país y nos llaman nuevamente a las elecciones. Entonces, ¿quién va a invertir cuando existe inestabilidad política, que es lo primordial para que exista inversión? Yo creo que la crisis política estamos experimentando en todo el mundo, ¿no? Y la democracia no ha sido suficiente y capaz de resolver los problemas económicos de la mayoría de población, que en varios países en donde se han implementado modelos de carácter neoliberal han sido ineficaces para mejorar las condiciones de vida, ¿no es cierto? Han fracasado totalmente, pero tampoco el nuevo modelo económico que está recorriendo Latinoamérica, ¿no?, y que también fue implementado en el Ecuador, ha sido suficiente para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Entonces, es necesario, sí, que haya un diálogo de carácter nacional y esperamos que este comité tripartito pueda abordar estos temas, ¿no? La inversión no solamente puede darse en función de una mano de obra explotada. Eso después el país va a ofrecer esclavitud, es decir, no vengan a pagar a los trabajadores, vengan para ofrecer inversión. Eso no le podemos permitir a cualquier gobierno. Como India, como Pakistán, como China, en donde la mano de obra sí es bastante barata y bastante precaria también. Otro asunto que les preocupa a los trabajadores es la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a esto? Hay 9.200 millones de dólares que se dejó de aportar. Nuevamente volvemos a lo de antaño, en el gobierno de la revolución, en donde se les quitó el aporte del 40% en el año 2015 a través de una reforma constitucional y dejó mal parado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué posición ustedes tienen sobre este tema, que es preocupante y latente en el país?
El Frente Unitario de Trabajadores, la CEOLS, hizo una amicus curiae a la Corte Constitucional precisamente para que deseche esta ley, que fue este proyecto de decreto ley que fue presentado por el gobierno, en donde se eliminaba los intereses de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso a nosotros nos da cuenta que estamos en el camino correcto. Este proyecto del gobierno era inconstitucional y obviamente afectaba los derechos de trabajadores y de los afiliados en general. Pero no solamente eso, además no era un proyecto económico urgente. ¿Sí? La Corte lo ha desechado, el movimiento sindical va a seguir levantándose, demandando que el Estado pague la deuda y ponga en el presupuesto que debe aprobarse en el transcurso de estos meses un plan de pagos de la deuda del Estado al IES. Se plantea que el IES en este momento se encuentra en profunda crisis. Y uno de los elementos es precisamente por esta falta de pago del 40% a los jubilados, al aporte a los jubilados, y también la permanente compra de bonos del Estado, ¿sí? Papeles que son papeles absolutamente inseguros, que no se pagan el 100%, que terminan pagándose el 70%, el 60%. Entonces, el IES no puede seguir comprando bonos del Estado sin garantía. ¿La responsabilidad, por ejemplo, de meterle la mano a los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿De quién fue esta irresponsabilidad? Obviamente de todos los gobiernos de turno, pero hubo una norma, una ley en el 2015 que permitió aquello, ¿no es cierto? ¿En qué gobierno? En el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero hoy en día, el 2015. Hoy en día escuchamos decir que se ha dejado una salvedad, porque si faltaban los recursos el gobierno era el responsable. O sea, yo no entiendo esta contradicción cuando dicen, sí le metimos la mano, pero había una salvedad de que el gobierno, cualquiera que éste sea, debía de dar el dinero si faltaban los recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que sucede es de que hoy en día a este Instituto Ecuatoriano le falta el dinero y el país no tiene dinero en efectivo, tiene papeles para devolverle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Usted cree que esa es una posición de que hoy en día se pone en el tapete en una coyuntura electoral? Usted ha escuchado, seguramente ha escuchado los debates de los candidatos presidenciales en donde dicen, no es la culpa porque fueron los gobiernos quienes no dieron, sabiendo que le está haciendo falta plata al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Se comen el cuento? Yo les recuerdo que el Frente Unitario se movilizó para demandar la inconstitucionalidad de esta norma. Se demandó la inconstitucionalidad, afortunadamente fue incorporado esto y comenzó el Estado, se obligó a pagar este 40%. Estuvimos en las calles demandando y denunciando lo que hizo el gobierno de Correa con esta malhadada ley, sí, pero obviamente ahora el Estado no quiere ni siquiera reconocer los intereses de esa deuda. Nosotros vamos a seguir peleando para asegurar que haya un pago efectivo de la deuda del Estado. Segundo, es necesario cambiar la gobernanza del IES. No puede ser que el Estado, siendo el mayor deudor, controle y dirija al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces eso es otro de los elementos que ha puesto en crisis al Seguro Social. No solamente que no tenemos nosotros un delegado oficial de los afiliados y de los jubilados, porque el actual delegado, Richard Gómez, obedece a los intereses del gobierno de Lasso. Fue puesto por Lasso. Bueno, él obedece a los intereses. A todos los intereses. Y se pondrá al servicio de todos los intereses de todos los gobiernos. Usted ve, por ejemplo, se puso a los intereses del gobierno de Lenín Moreno, después pasó y bailó al gobierno del presidente Lasso, y hoy en día se va a poner nuevamente a los intereses de ahí, pero, o sea, no están bien representados por quien en su momento levantaba las banderas de la revolución. Richard Gómez fue uno de los sindicalistas que levantó las banderas de la revolución, estuvo al lado del sentenciado Jorge Glass. Por eso es necesario cambiar la composición del IES y sacar a este consejo, que no es un consejo que representa los intereses de los jubilados en ese instituto. Muy bien, yo le quiero agradecer en honor a su tiempo, creo que está con una agenda aquí en la ciudad de Cuenca.
a Marcela Arellano, quien dirige hoy en día la CEOLS, esta organización sindical que ha representado a miles de trabajadores a lo largo de la creación y a lo largo de su historia en nuestro país, una organización sindical muy importante para los ecuatorianos y que va a seguir al pie del cañón defendiendo los intereses de la clase obrera. Gracias a usted por estar en este medio de comunicación. Muchas gracias, Segundo, por el espacio, por el tiempo. Nosotros estamos aquí atendiendo también los intereses de las organizaciones afiliadas a la CEOLS. Ayer estuvimos en una asamblea del Comité de Empresa de ERCO, a quienes les expreso mi solidaridad. Ayer tomaron decisiones importantes, sobre todo porque se quiere cambiar la modalidad de pago salarial, y eso podría ocasionar. Recuerdo que la empresa, la llantera ERCO, le debe a Cuenca pagar salarios justos, brindar trabajo estable a los cuencanos.